Operación Supervivencia. Con Trump enfocado en Irán, los Rodríguez buscan atornillarse en Miraflores. 600 razones para protestar. El grito por la libertad frente al Palacio de Justicia. Sin fuerza aérea, sin armada y sin salida, Estados Unidos asegura que ya es muy tarde para negociar con los ayatolas. Bienvenidos a la emisión estelar de Impacto Venezuela. Soy Yasmín Velasco y este 3 de marzo estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. Con más de 25 años en el poder y una crisis interna evidente, el régimen venezolano, ahora conducido por los Rodríguez, modera sus discursos y modifica prácticas en un intento por evitar una debacle electoral que los saque de Miraflores. Pero ¿se trata de un cambio genuino o solamente un lavado de rostro superficial para conservar el poder? Quique Frías con el informe. El chavismo se lava la cara, se reinventa, maquilla su forma de hacer política durante la Venezuela transicional. Sus discursos son equilibrados y sus aseveraciones las hacen a la prensa libre. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, ya habla de que se cumpla la libertad de expresión en el país, por años violada por el poder en Miraflores. En que debe preservarse el derecho que tiene la gente a expresarse libremente. Tenemos que ir buscando la manera de resolver los temas desde el respeto irrestricto a la libertad de expresión. Agotados de una crisis interminable, 86,6% de los venezolanos califica que el proceso político del chavismo solo ha significado malvivir, retroceso y pobreza para el país. Otro 89,8% dice sentir vergüenza por haberle dado su voto en elecciones pasadas. Esto de acuerdo con estudios de Mega Análisis. En este complejo contexto, este giro estético político del chavismo busca conservar el poder, ganando la simpatía de una población a la que ya le genera desagrado. Hubo una limpieza no solo de imagen, sino de política, que comenzó a mover un poco más tanto la posición política como su poder. ¿A qué quiero decir con esto? Si analizamos incluso la psicología política del color, actualmente está en una fase de supervivencia, consolidación y un intento tal vez de normalización internacional parcial, por así decirlo. Las reconsideraciones del chavismo no solo pasan por el trato a medios de comunicación y libertad de expresión, también pasan por expropiaciones. Que el caso de Agrisleña fue un error. Debió buscarse una solución consensuada, acordada con los dueños de Agrisleña, y creo que como ese debe haber algunos otros casos que tienen que revisarse. Leyes utilizadas para perseguir. La ley contra el odio tiene elementos que deben ser revisados, en mi opinión, ¿no? Sí. Y admitir que se necesita un cambio importante en la política económica, financiera, monetaria y salarial del país. Estabilizarlo económicamente y construir. Estamos ahora en un proceso paulatino de recuperación de la actividad económica. Pero la cúpula del poder, con la encargada de la presidencia Delcy Rodríguez a la cabeza y su hermano Jorge al frente del legislativo, sigue resistente a ir a unas presidenciales este mismo año. Y para llegar a ese punto se necesita recorrer un camino previo. Nosotros vamos a llegar a consensos, a acuerdos en lo político, pero lo más importante ahorita es la sociedad, lo más importante ahorita es la economía. Ir a unas elecciones completamente democráticas y transparentes parece ser la línea roja que esta tercera ola del chavismo no está dispuesto a permitir en este marco de masivo rechazo. Reconsideraciones políticas suavizan las formas, pero sigue siendo el mismo chavismo atornillado al poder. Reportó para usted Quique Frías, Impacto Venezuela. Con el presidente Donald Trump concentrado en la escalada militar contra Irán, la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, activa el libreto del diálogo político y la diplomacia como estrategia de supervivencia. La apuesta busca mostrarse moderada, bajar la tensión con Washington y aprovechar la distracción de la Casa Blanca para ganar tiempo, recomponer alianzas y recuperar margen de maniobra, mientras el foco internacional arde en otro frente. Génesis Pérez nos cuenta. La ofensiva militar entre Estados Unidos e Irán amenaza con escalar en Oriente Medio y ocupar casi por completo la atención de Washington. Para la encargada de la presidencia venezolana, Delcy Rodríguez, es una oportunidad de oro
apelando al diálogo y a la diplomacia como palabra de orden internacional. El pueblo venezolano que sufrió esa agresión del 3 de enero sabe de dónde venimos, sabe de la importancia de cuidar la paz de Venezuela, sabe de la importancia de cuidar la independencia de Venezuela. La escalada bélica con ataques que han eliminado figuras importantes del régimen iraní y generado tensiones globales exige que Washington dedique recursos, atención política y militar a la región, dejando menos espacio para foco sostenido en Latinoamérica y en particular en Venezuela, donde aún persisten dudas sobre la viabilidad del proyecto político post-Maduro. Ustedes saben, una potencia mundial de donde vinieron las agresiones. Y nosotros en estos casi 2 meses estamos demostrando que debe ser la diplomacia, el diálogo político, el diálogo diplomático, el espacio para dirimir las diferencias. Rodríguez ha intentado presentarse no solo como una figura conciliadora, sino como un interlocutor racional en el tablero internacional, enfatizando la convivencia pacífica y tendiendo puentes con países como Qatar para reforzar una narrativa de paz y cooperación. Tener la certeza de que Venezuela tiene con qué relacionarse con los países del planeta de manera pacífica, en forma de cooperación, en forma de amistad. Sin embargo, la jugada implica riesgos. Puede verse como una concesión ante Washington o como un intento de que el presidente Donald Trump, absorbido por la crisis iraní, reduzca temporalmente la presión sobre Caracas. A la vez, al proyectar una imagen pacífica, Rodríguez gana margen para reactivar vínculos con Rusia o sostener contactos tácticos con Teherán, mientras Washington está enfocado en otro frente. En medio de un conflicto global que podría monopolizar la agenda de la Casa Blanca, la líder venezolana apuesta al diálogo como herramienta estratégica, no solo para evitar confrontaciones abiertas, sino también para ganar tiempo y redes diplomáticas que fortalezcan su postura en un escenario internacional cada vez más complejo. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Es momento de tomarle el pulso a nuestra comunidad. Vamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. Funcionarios rusos fueron recibidos por el canciller Iván Gil en Miraflores este lunes, lo cual rompe un largo silencio diplomático con Moscú, justo cuando Washington ha manifestado que su agenda venezolana pasa por limitar la presencia rusa en el país. ¿Crees que es una señal de rebeldía de Delcy Rodríguez ante Estados Unidos o una jugada táctica? El régimen solo está haciendo tiempo para ver opciones como quedarse en el poder. Me gusta esto, así salen más rápido los Rodríguez y el socialismo. Esos son unos traidores y solo la cárcel los frenará. Tantos acuerdos, tantos convenios y la población venezolana vive en la miseria. Integrantes del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, CLIPBE, se concentraron frente al Palacio de Justicia en Caracas para exigir la libertad plena de todos los presos políticos, presentando solicitudes para la ley de amnistía ante las autoridades y reiterando que aún quedan más de 600 detenidos por motivos políticos en el país. El excarcelado político Nigmer Evans destacó la necesidad de pedir, además, reparaciones para las víctimas, pues algunos han sido objeto de robos y otros daños durante su detención. El informe lo tiene Juliana Palmar. Con el objeto de interponer solicitudes de amnistía y sobreseimiento de los casos de los detenidos por razones políticas, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos se concentró en las afueras del Palacio de Justicia de Caracas para exigir la liberación de todos los presos políticos, resaltando que no hace falta una amnistía, sino voluntad política. Sin embargo, como comité queremos dejar muy claro que así como promovemos que muchos familiares como parte de esta votación tengamos que interponer este recurso de amnistía, tenemos que dejar muy claro que no es necesaria una amnistía para liberar a todos los presos políticos y que esto no puede ser un instrumento para seguir prolongando el dolor que viven
día tras día cientos de familiares a las afueras de los centros de detención y que viven muchos de los presos políticos que siguen en este momento injustamente privados de libertad. Por su parte, el abogado Joel García dejó en evidencia una vez más las imposibilidades que tienen los presos políticos para poder ejercer su derecho a la solicitud de amnistía. Por otro lado, de estas exclusiones, vemos que las personas que están excluidas de esta ley quieren designar defensores privados y tampoco se les permite. Yo acabo de venir ahorita a designarme y el juez Carlos Liendo me acaba de decir que tiene que ser el mismo imputado que firme la designación cuando está incomunicado. No se le permite ni que sus familiares lo vean. Por eso acabamos de hacer una acción de amparo. Esa ley puede dar libertades, pero no dignifica a nadie. Esa ley no habla de reparación, esa ley no habla de indemnización, esa ley no pide perdón a las víctimas. El centro de gravedad de la ley de amnistía son las víctimas de las violaciones de derechos humanos. Tras anunciar que su solicitud de amnistía fue admitida, el politólogo y periodista Nickmer Evans afirmó que más de 600 presos políticos siguen tras las rejas y pidió por la reparación de las víctimas. Primero, de la liberación de todos, todavía faltan más de 600 y cuidado, y ese número se incrementa a 1000, porque han estado llegando casos que habían estado siendo invisibilizados, ocultados o que simplemente tenían mucho temor. Así que creo que son en este momento más de 1000 los que todavía faltan por ser excarcelados. Pero además de eso, también hay una causa inminente de reparación. Y creo que hay que ser parte plena de la exigencia de la gente que ha sido robada, allanada, expropiada, mancillada, que ha perdido su trabajo, que ha perdido sus estudios, que han perdido familiares. Por su parte, la ONG Foro Penal confirmó la liberación de 21 presos políticos y 2 excarcelaciones en las últimas 24 horas. Alfredo Romero, director presidente de la ONG, elevó a 621 la cifra de excarcelados verificados desde el pasado 8 de enero, mientras el coordinador nacional de la organización 20 Venezuela, Henry Alviares, hizo un llamado a la liberación de los presos políticos civiles y militares. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, afirmó que 5.628 personas han obtenido la libertad plena por la ley de amnistía. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Revisemos lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: Trump advierte a Irán que es muy tarde para negociar. En medio de una violenta escalada en Oriente Medio, el presidente Donald Trump aseguró que Irán tiene intenciones de negociar, aunque advirtió que es demasiado tarde, debido a que sus capacidades militares y liderazgo han sido prácticamente neutralizados. La ofensiva estadounidense, coordinada con Israel, resultó en la muerte del ayatolá Ali Jamenei y desató una ola de represalias iraníes contra bases aliadas en la región, cobrando la vida de al menos 6 militares de Estados Unidos y 787 fallecidos hasta el momento, según cifras de la Media Luna Roja, mientras Teherán niega públicamente cualquier acercamiento diplomático y mantiene su contraataque. Washington ha procedido al cierre de embajadas y a la evacuación de ciudadanos en 14 países. Trump, por su parte, mantiene una postura intransigente, prometiendo continuar la operación hasta desmantelar por completo el programa nuclear y de misiles iraní. Afganistán y Venezuela lideran en 2025 peticiones de asilo en la Unión Europea. Las solicitudes de asilo en la Unión Europea cayeron un 19% en 2025, en un año en que los ciudadanos de Afganistán y Venezuela desplazaron por primera vez en una década a los sirios como las nacionalidades con más peticiones de protección en suelo europeo, según el balance anual de la Agencia de la UE para
para el asilo publicado este martes. Los países miembros recibieron unas 822.000 solicitudes el año pasado. Afganistán recuperó el primer puesto con 117.000 solicitudes, 33% de aumento, mientras que los venezolanos protagonizaron en 2025 su mayor volumen de peticiones hasta la fecha, con 91.000 solicitudes, un 23% más que el año anterior. El 94% de los venezolanos que llegan a la Unión Europea eligen territorio español para pedir asilo, atraídos por la lengua, los lazos familiares y la práctica habitual. El candidato presidencial colombiano de la derecha asegura que mantendrá relaciones con Venezuela si gana. El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón propone mantener las relaciones diplomáticas con el gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela, a pesar de calificarlo como un modelo narcocomunista. Su estrategia busca priorizar la diplomacia como herramienta necesaria para gestionar el comercio y el flujo migratorio ordenado entre ambas naciones. No obstante, plantea implementar un blindaje tecnológico a lo largo de los 2.219 kilómetros de frontera para frenar el crimen transnacional. Esta propuesta consiste en una pared virtual dotada de drones, radares y sensores térmicos para vigilar el área. Pinzón sostiene que estas medidas neutralizarían las actividades del ELN y las disidencias de la FARC en la zona. Además, afirma que la recuperación económica de Venezuela representaría un crecimiento adicional para Colombia. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el lunes el inicio de operaciones conjuntas contra el narcotráfico junto a Estados Unidos y demás aliados de la región en territorio ecuatoriano. Hoy libramos una guerra interna contra El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el lunes el inicio de operaciones conjuntas contra el narcotráfico junto a Estados Unidos y demás aliados de la región en territorio ecuatoriano. Noboa se reunió en Quito con el jefe del Comando Sur de Estados Unidos y el contraalmirante responsable del Comando de Operaciones Especiales Sur del país norteamericano, con el que mantiene una estrecha alianza en temas de seguridad desde su llegada al poder en 2023. Nuestro pueblo necesita vivir en paz. Por eso, este mes, lucharemos con nuestros aliados de la región en operaciones militares y policiales muy importantes. La siguiente fase de combate y de esta guerra contra el crimen organizado empieza ahora. El mandatario no precisó si las acciones conjuntas incluirán el despliegue de efectivos estadounidenses en territorio ecuatoriano. Tampoco especificó que otros países tomarían parte de la campaña antidrogas. Cercano a Donald Trump, Noboa enfrenta a poderosos grupos criminales dedicados principalmente al tráfico de cocaína y la minería ilegal. Atacaremos las zonas de minería ilegal y de narcotráfico y contrabando. Y acabaremos completamente con todos aquellos que prefieren la anarquía y quieren un Estado fallido, más no un Estado fuerte, un Estado que lucha contra el crimen. Las acciones conjuntas que comienzan este mes fueron anunciadas una semana después de la muerte a manos del ejército mexicano de El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, el mayor aliado de la mafia ecuatoriana en la región. En diciembre, Estados Unidos envió militares al puerto ecuatoriano de Manta, aunque Quito no ha dado detalles sobre ese despliegue. En un referendo impulsado por Noboa en 2025, los ecuatorianos rechazaron la instalación de bases militares extranjeras, como la que operó en Manta por una década, entre 1999 y 2009. Por Ecuador circula un 70% de la droga que sale de sus vecinos Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína del mundo. Esto ha desatado una sangrienta guerra entre grupos criminales que deja una tasa récord de homicidios en el país. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Como siempre les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.